Antes que nada, invoquemos la presencia del Espíritu Santo, la presencia de aquel que realiza en nosotros la obra de la revelación. Cristo ha sido aquel que se entregó y que inició un proceso de revelación en su encarnación y se nos hace cercano, se nos hace próximo, se nos hace prójimo, se nos hace encontradizo. Vamos a pedir al Padre que sea Él el que mantenga viva, activa nuestra fe. Pero que esta fe se sustente también en una gran esperanza, la esperanza de que nuestro Dios, el Dios en el que creemos, es un Dios bueno, Dios amigo del ser humano, un Dios atento, un Dios que resuelve la vida, que resuelve la historia. Pero también al Espíritu Santo, que sea Él, que como inspirador de la palabra que se puso por escrito y se transmite en la fe viva de la iglesia, sea el que nos ayude a comprender el mensaje profundo, el mensaje salvífico de este texto bíblico que tenemos para este 17º domingo del tiempo ordinario. Vamos a la mitad de los domingos del tiempo ordinario, son 34. Y la palabra nos va a animar. Entonces, con la gracia del Espíritu, vamos adelante. El texto, después de que vimos la parábola conocida como del buen samaritano y el texto de Marco, de Jesús con Marta y María, ahora viene un texto muy hermoso. Es Lucas 11, del 1 al 13. Lucas 11, del 1 al 13. Primero vamos a escuchar este texto pausadamente, luego reflexionaremos sobre él en lo que el tiempo nos permita, desde luego. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús les respondió: Cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos pongas a prueba. Y después Jesús agregó: Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y va a verlo a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje, está en mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Si el otro desde adentro le contesta: No me molestes, la puerta está cerrada y mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que si no se levanta para dárselos por ser su amigo, se levantará por su insistencia, dándole todo lo que necesita. Yo les digo: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, Dios le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que le dé una serpiente a su hijo si le pide un pescado? ¿O le dé un escorpión si el hijo le pide un huevo? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Una palabra que nos ayuda a comprender mejor
los evangelios que hemos venido escuchando. Voy a referirme a dos. El de la parábola llamada del buen samaritano y el de la otra parábola viviente, Marta y María, en la visita de Jesús. Esos tres textos van de la mano y esto es bueno hacerlo. El evangelio que estamos leyendo semicontinuadamente tiene que enlazar un texto con otro y nosotros los que nos toca predicar deberíamos saber enlazar los textos y vincularlos unos a otros. No son textos aislados, no, hay una intención teológica en la continuidad de los textos bíblicos. El liturgo ha puesto en el prescripto una partecita del texto. Pidan y se les dará. Cada semana intento poner una frase como que resuma todo lo que quiero comunicar en la reflexión. Y para este 17º domingo del tiempo ordinario, creo que podría ser esta. Dios es Padre de todos y no desampara a nadie. Pero yo, tú, nosotros, ¿qué hacemos con los que necesitan de nosotros? Con los que llaman a nuestra puerta. Nos levantamos, abrimos la puerta, salimos. Aprender a orar es aprender a salir y resolver. Creo que en estas preguntas y en esta frase se condensa lo que quisiera presentarles a la luz de algunas reflexiones. Y como la frase pidan y se les dará está dentro de la parábola que viene después del Padre Nuestro, cuando se le pidió a los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar. Jesús explica una parte del Padre Nuestro. Y pareciera que en esa es la que nos vamos a concentrar. La parábola es conocida, pero en realidad, yo siempre digo, nunca digamos que conocemos un texto bíblico, es siempre novedad, es siempre frescura. Y esa palabra es fresca. Y si la dejamos resonar en nuestro corazón, esta palabra nos va a dar motivos para vivir. La parábola normalmente se mira como la parábola del amigo inoportuno. Entre los títulos que hay en algunas Biblias, posiblemente en alguna de las de ustedes dice el amigo inoportuno. Pero no es correcto. Recordemos, y eso siempre me gusta repetirlo, que la Biblia no tiene títulos. Los títulos los han puesto los traductores para facilitar la lectura, así como no tenía ni capítulos ni versículos. Pero para encontrar más fácilmente un texto, se le pusieron versículos y capítulos y también se le han puesto títulos, que luego los títulos traicionan el sentido de lo que el evangelista en este caso quiere comunicar. Porque si nos fijamos bien, no es solo un amigo. De hecho, la parábola dice que son 3 amigos, es decir, una cadena de amigos. Había un amigo que tenía un amigo que tenía un amigo. El amigo llegó donde el amigo que tenía y este fue donde el amigo de él para remediar la situación del amigo que llegó. Y creo que estos 3 elementos son importantes porque normalmente nos fijamos solo en uno, pero son 3. Un amigo, otro amigo y otro amigo. Este llegó a medianoche y su amigo no tenía nada que darle de comida, o sea, el hospedaje sí, pero no tenía pan para darle. ¿Sí?
Y al no tener pan para darle, fue a buscar a su amigo, ¿sí?, para pedirle. Entonces vean que la visita de un amigo a otro produjo que éste fuera donde su otro amigo a solicitarle un favor. Si mantenemos los tres elementos, nos damos cuenta de que hemos hecho mucho mal fijándonos solamente en uno de ellos, en uno de ellos. Ahorita no voy a decir en cuál de los temas. Se han fijado solo en uno, el inoportuno, que inoportuno en este caso sería el segundo, que va a molestar, a despertar al otro a medianoche. Porque es una escena nocturna. Y con esta escena nocturna, si nos fijamos, Jesús nos ha querido animar a una oración confiada, insistente. Pero ojo, porque si mantenemos los tres amigos, nos vamos a dar cuenta que siempre nos hemos fijado en el pan que necesita de este amigo el segundo amigo. Pero hay un detalle importante. No se trata del pan para él, el que le va a pedir al amigo. No se trata de que llegó un amigo que tiene que comer algo y este va a buscar. Pero vean que la oración tiene que estar motivada porque la necesidad que se tiene no es propia. Esto les va a sonar un poco extraño. No es propia. La necesidad de él no es propia. Él no ocupa el pan para él. Él ocupa el pan para su primer amigo que llegó. Y esta parte la obviamos, la olvidamos. No tomamos en cuenta este detalle. No fijamos nada más, como siempre, porque como los títulos están mal puestos, nos fijamos en que este amigo inoportunamente va a despertar al otro. Pero la motivación de ir a despertarlo está aquí en el primero. Él necesita ser alimentado. Y este es el verdadero motivo de la insistencia. Y qué bonito cuando entendemos esto para la oración. La oración siempre va a tener esta insistencia porque no es para mí, es para otro. Y aquí se despeja una oración concentrada en sí misma. Una oración que busca solo los propios intereses. Espero que me estén entendiendo esto y que ahora, luego, ustedes lean muy bien el texto y se den cuenta que este primer amigo lo hemos dejado por fuera y es el más importante, porque es el que motiva las acciones de este y las acciones de este también. Y luego Jesucristo dice, bueno, si este lo hace de mal gusto, el Padre lo hará de buen gusto, porque este amigo es hijo del Padre, así como también estos otros. Vean qué interesante cuando vemos el texto bíblico. Yo digo siempre, cuando lo dejamos hablar, hay que dejar al texto hablar. Y a veces lo que queremos es que él hable lo que nosotros queremos que diga, pero no. Vean que si ustedes van a leer el texto, yo no he inventado, no hay nada nuevo inventado. Entonces, el relato es bastante simple, pero comprenderlo tal vez sea un poquitito difícil. ¿Por qué? Porque hay que pensar en este hombre, este primer amigo que llega a medianoche, es una visita nocturna y toca la puerta de su amigo. Toca la puerta de su amigo. Y el amigo lo recibe y tiene que ahora él ir a tocar la puerta de su otro amigo. Lo que pasa es que este llegó bien, este tiene, digamos así, buena disposición y este lo hace de mala gana. Y terminará abriendo la puerta, como dice Jesús, la abrirá, aunque sea de mala gana, por la insistencia de este. ¿Pero qué motivó la insistencia de este? La necesidad del primero. Quisiera que ustedes se piensen esta parábola de forma distinta. Y desde allí, piensen entonces por qué Jesús habla de la insistencia de la oración. Es que está en función de otro. La narración pareciera que nos narra un comportamiento normal entre amigos. Si se tiene un amigo, pues hay necesidades, a veces pueden ser inoportunas porque ocurren a medianoche, pero Jesús extrae de todo este evento un verbo: insistir, perseverar, ser constante. O sea, la invitación a la confianza,
que en última instancia los amigos solamente están para mostrar que la confianza es en Dios. Ahora bien, Jesús invita a la insistencia, a persistir, aunque al final se levante de mala gana. Primero, ante un extraño que infunde temor, nos insiste. Partamos de este detalle. Yo, ante quien me causa temor, no insisto. Vamos a ver que esto no es del todo cierto, porque veremos en el transcurso de estos domingos del ciclo de Lucas a aquella viuda inoportuna que aunque aquel hombre le causaba temor, ella insiste hasta que logra las cosas. Ya lo veremos en su momento, llegará en uno de los domingos que siguen. Entonces, pero yo puedo perseverar, yo puedo insistir cuando tengo confianza. ¿Y qué nos quiere decir Jesús? Él dice, si su amigo no se lo da por ser su amigo, sino por la insistencia, tengan presente que Dios sí lo hará porque sabe dar cosas buenas a sus hijos. Ya que esto genera algo muy interesante, porque si el tema de fondo es la oración, entonces Jesús nos está diciendo que la oración va a depender de la intimidad y confianza que tenga con Dios, que es un Dios bueno. También lo dice la parábola. Por otro lado, la oración se convierte en una experiencia de tiempo dedicado, respetuosa, dócil y firmemente a Dios. Pero en el caso de Dios, puedo estar seguro que Él no se levantará de mala gana. El amigo sí terminará levantándose de la cama, pero nosotros sabemos que Dios sí nos escucha. Dios escucha al que ora. Dios escucha al que reza. Porque la última palabra una de las últimas palabras que dije en la frase que quise resumir, es que Dios resuelve. Un elemento importante. Yo creo que es importante esto. Dios resuelve, pero no resuelve de mala gana, porque Él escucha, Él ama, Él se va a levantar, pero depende de cómo presentemos la parábola también. Sin embargo, el momento justo no es cuando el amigo se levanta de mala gana, ni cuando este otro llama con insistencia para obtener lo que necesita. La certeza no debe recaer sobre la obstinación del que llama. Cuando leemos la parábola solo con los dos últimos amigos, entonces hablamos de la oración como algo que va a ser eficaz debido a la insistencia, a la perseverancia, casi hasta cansar a Dios. Pero no es ese el punto, no es eso. Hay que sacar una enseñanza nueva de la parábola. La oración no es eficaz por la insistencia, aunque es importante que el ser humano realice. No, es importante porque me da confianza. Me da confianza. Entonces, recordemos la frase que elegí para hoy. Y ahora la van a entender mejor. Y después sigo reflexionando. Dios es Padre de todos y no desampara a nadie. Pero, preguntas. Yo, tú, nosotros, ¿qué hacemos con los que necesitan de nosotros? Con los que llaman a nuestra puerta. ¿Nos levantamos? ¿Abrimos la puerta? ¿Salimos? Aprender a orar es aprender a salir y resolver. Y ahí está el verbo que había puesto. Porque en última instancia no soy yo el que resuelve, es Dios. A mí me encanta la idea de un Dios que resuelve. Es que Dios resuelve. Porque si Dios no me resuelve la vida, ¿de qué me sirve Dios? Y no en el sentido utilitarista. Es que Él me resuelve la vida en el punto más difícil del ser humano. El pan lo podemos resolver en cierta medida nosotros, pero Él me resuelve la vida
al borde de la muerte y me dice, no morirás para siempre, tú vivirás, tú resucitarás. Entonces vean que si desenfocamos como personaje principal de la narración al amigo que se levanta, no al que llama, entonces ponemos en el centro la perseverancia en la oración y llevaríamos la parábola a un plano moral. Pero el centro de la parábola no es moral, es teológico. ¿Cuál es la postura de Dios ante el ser humano? Y eso lo repita, si ustedes que son malos le darían un escorpión al que pide huevo, le darían una... No. El punto es este. Dios delante del ser humano es bueno. Dios resuelve. Entonces veamos la parábola desde Dios. Aquí está. Veamos la parábola desde Dios. Este es el punto importante. No desde el punto de vista del ser humano. Cuando Jesús presenta la oración, y en este texto de hoy está el Padre Nuestro, ni más ni menos que la oración dominical, la oración del domingo, la oración de la comunidad celebrativa, habla como quien conoce a Dios. No vamos a dedicarle la reflexión al Padre Nuestro porque vamos a fijarnos en este de pidan y se les dará. Jesús no solamente nos enseña cuáles son los deberes del ser humano para con Él, con Dios. No, nos enseña quién es Dios, porque lo conoce y Él hace referencia a Él. Si el amigo molestado en el corazón de la noche no duda en escuchar la petición de su amigo vecino, la lógica es, ¿cuánto más Dios oirá a los que se encuentran en necesidad? Dios es presentado en la Biblia como amigo. Dios es amigo. Por eso a Abraham se le llama amigo de Dios. Y si Abraham es amigo de Dios, es porque Dios también es amigo de Abraham. Y le vimos hablar y casi regatear con Dios. Vean que no es solo la perseverancia en la oración. No, es saber que Dios, amigo, nos va a escuchar. Ser escuchados. Ser escuchados. Dios nos va a escuchar. Aquel amigo también escuchó, pero se levantó de mala gana. Dios no. Entonces, hay que prestar atención a estos tres personajes para no explicarla como si solo hubiera dos. Si para Jesús la oración fuese simplemente un asunto entre dos personajes, pues se hubiera detenido allí. Suficiente para hacer una reflexión. Pero no, todo entra cuando aparece el primero. El primer personaje es verdaderamente importante y nos recuerda que se trata de la historia de amigos. Y en este caso, los amigos, vamos a cambiarlos. Dios y yo. Dios y tú. Recordemos la parábola del domingo 15, el samaritano. Dios, Jesús, en el fondo nos dice, eso que hizo el samaritano es lo que Dios hace. Es amigo del ser humano. Resuelve el problema. Nosotros, sin saber, podemos decir, no sabemos, venían de orar, quizá perseverantemente, pero no fueron capaces de ver a aquel que hacía de la oración una liturgia de las manos. No. O en el caso de Marta y María, igual. Vimos esa combinación, pero que la clave es estar delante de Dios. Y vean que María está delante de Jesús como amigo, escuchando al amigo, poniendo atención al amigo. Vean que no podemos desligar estos textos
los tres textos se vinculan. La oración no tiene por qué ser una intimidad hermenéutica, un diálogo cerrado. No. Fijémonos otra vez. ¿Quién es el amigo que siempre olvidamos? Este. ¿Y quién es este amigo que siempre hemos pasado de lado? El que representa a los que tienen necesidad de nosotros. A los que tienen. ¿Cuántas veces vamos a la oración? Repito, vean que he querido insistir esto porque quiero que vean la parábola desde otra dimensión. Y con eso me estaría satisfecho yo, si logran ver la parábola desde otra dimensión. Eso somos nosotros. Necesitamos pan para nosotros y vamos a pedirle a Dios y a pedirle como si Él no supiera y fuera incapaz de resolverlo. Pero ¿qué pasa si entra el tercero, que es el primer personaje? Entonces nos damos cuenta de que la oración, incluso insistente, es porque otros tienen necesidad de nosotros. Porque otros llaman a nuestra puerta. Hay amigos que son así. Ustedes y yo sabemos que hay amigos que son así. Continuamente nos piden ayuda. Otros aparecen por allí a medio camino y no salen. Otros están muriendo de hambre. Otros están a punto de caer desfallecidos. Pero no se atreven a llamar a la puerta. Pero ellos son el tercer amigo o el primero en la lista. Ellos son aquellos que necesitan, aquellos por los que nosotros tenemos que hablar con Dios, dialogar insistentemente con Dios. Yo insisto siempre en esto. Fijémonos en nuestras oraciones. Fíjense, tenemos ahora bastantes días, suficiente tiempo para reflexionar esto. Pensémoslo bien. Mi oración, el diálogo con Dios, ¿en qué está centrado? Y les invito a que hagan un ejercicio. Tomen papel, ahorita no, en este momento no. Tomen un papel y lápiz y comiencen a revisar cuál es el contenido de la oración de cada uno, cuáles son las formas de oración y quiénes son los destinatarios. Se van a llevar una sorpresa muy grande. Es casi solo oración de petición, de súplica, y casi siempre mis intereses o de los más cercanos. Y estos amigos que tocan a la puerta, que encuentro en el camino, que se me atraviesan, estos son el motivo de la oración. Y vea que no estoy inventando nada nuevo. Ahí está. Recordemos otra vez la frase que nos está guiando. Y ahora vamos a hacerlo más despacio. Dios es Padre de todos y no desampara a nadie. Pero yo, tú, nosotros, ¿qué hacemos con los que necesitan de nosotros? Con los que llaman a nuestra puerta. ¿Nos levantamos? ¿Abrimos la puerta? ¿Salimos? Aprender a orar es aprender a salir y resolver. Qué hermosa sería la oración. Qué hermosa. Vean que la oración del Padre Nuestro, que acompaña nuestro texto, Dios es Padre bueno, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dejamos en las manos de Dios que resuelva el pan, lo cotidiano, que nos libre del mal, que nos ayude a perdonar, etcétera. Dios resuelve. Dios resuelve. Por eso orar es aprender a salir y resolver. Y así es como debería comenzar la oración cristiana. Uno aprende a orar, y yo se lo digo por experiencia personal, uno aprende a orar cuando se encuentra con el sufrimiento del otro, con el dolor del otro, con el medio muerto al borde del camino, con aquellos que salen a nuestro encuentro a, entre comillas, molestarnos, cuya presencia
hambre, pena, dolor. Muchas veces sí, reconozcámoslo también, perturba nuestra paz, perturba nuestra tranquilidad, porque nos hemos hecho la ilusión de que porque hablamos con Dios de nuestras necesidades, somos cristianos buenos. No falta quien piense que hasta honesto y se sueñe ya en el cielo. Pero recordemos el verbo que remarcamos en la parábola del buen samaritano. Aquel hombre vio, se conmovió, se acercó y continuó. Porque ver va de la mano con escuchar, escuchar el gemido del otro. Porque con toda seguridad aquel hombre vio y estaba medio muerto, pero no estaba muerto. Posiblemente había un sollozo en él, un llanto, un dolor. Le habían dejado los huesos rotos. Pero muchas veces, aunque oramos mucho tiempo, incluso delante del Santísimo, cosa maravillosa, tenemos los ojos vendados y los oídos tapados para mirar al que viene a motivar nuestra oración para ir a perturbar a Dios. Este elemento me encanta. Podríamos decir, porque dije que hay que despertar, hay que despertar. El que reza es la persona que se deja abrir los ojos, que se deja abrir los oídos, que se despierta. Vivimos un cristianismo somnoliento. Y creo que no hace falta que explique mucho eso. Sí, es un cristianismo muy acomodado, muy tranquilo. Yo oro a Dios, Dios me resuelve mi vida, pero yo le resuelvo la vida a los demás. Es un punto que quisiera que quede allí, porque la oración tiene que iluminarme desde dentro, tiene que transformarme desde dentro, tiene que llegar a lo más profundo con su luz. Recuerde que quien ora le pasa lo de Moisés, su rostro se vuelve resplandeciente. Es que la luz del Espíritu ha tocado nuestro corazón y lo vuelve todo nuestro ser resplandeciente. Y cuando termino la oración salgo fuera. ¿Y qué es salir fuera? Salir a la luz, salir al encuentro, escuchar, ver, resolver. Qué hermoso. Pero para eso es necesario no perder de vista a este amigo que es el que motiva toda la acción. A veces nuestra oración se limita tanto a elementos, ¿qué podemos decir? Contables. Nos interesa la eficacia de la oración, pero la oración tiene que también tener un elemento que me transporte, que me traslade, que toque mi vida para tocar el corazón de Dios y con ella tocar el corazón de este otro hermano. Miren, por eso es que no entendemos la oración. Lo decía, creo que la semana pasada. Siempre que hay alguna necesidad, ¿quién sale perdiendo? No, ¿quién no? ¿Qué sale perdiendo? La oración. Le robamos el tiempo a la oración. Y los motivos son muchísimos. Estamos tan ocupados, hay tantas cosas que hacer, ya no hay tiempo. ¿Cuántas cosas tan importantes por las cuales tengo que ocuparme y preocuparme todos los días? Tantas cosas. Y termina uno cansado, agotado, quemado, aburrido y con tantos lamentos, porque no hemos entendido el punto. Entendamos, Dios escucha, Dios escucha. Y escucha con paciencia. Y Dios va tomando nota. Y Dios va resolviendo. Por eso, Dios es Padre de todos.
y no desampara a nadie. Pero yo, tú, nosotros, ¿qué hacemos con los que necesitan de nosotros? Con los que llaman a nuestra puerta. Nos levantamos, abrimos la puerta, salimos. Aprender a orar es aprender a salir y resolver. Entremos en esta dinámica. Tenemos que entrar en la oración en la dinámica de Dios, en la dinámica de la acción de Dios, que es una dinámica, vean que es una dinámica interpersonal. Todos los tres amigos son personas. Es una dinámica interpersonal hermosa. Es una fuerza de amistad. Un amigo que tenía un amigo que tenía un amigo. Vean que son todos amigos. Aunque con uno haya que luchar. Pero se lucha y se logra y se provoca una transformación. Vean que lo importante no es el motivo de la oración, es la relación con Dios a partir de una realidad. La oración de Cristo fue respondida. Jesucristo ora también. Ora en un momento fuerte en el que está a punto de dar la vida por sus amigos. Y su padre escucha. Y su respuesta fue la victoria sobre la muerte. Pero tuvo que pasar la muerte. No se logra la victoria sobre la muerte esquivando la muerte, rodeando la muerte, como hicieron el levita y el sacerdote judío. A Dios no hace falta que le demos instrucciones sobre la oración. Él conoce, Él escucha, Él resuelve. Y conociendo su generosidad, podemos acercarnos. Pero también hay un detalle que hay que tomar en cuenta que me parece que es importante. Porque a veces nos quejamos de que Dios no escucha la oración. Y vean que mucha predicación de este domingo 17º va a ir en esa línea. Hay que insistirle a Dios y Dios terminará escuchando. Porque como lo hemos visto solo entre estos dos amigos, entonces da la impresión que a Dios hay que cansarlo, agotarlo, fastidiarlo. No. Y qué bueno que no sea así. Porque también me recuerda que es bueno que Dios no tome al pie de la letra mi oración. ¿Se imaginan que Dios tomara al pie de la letra mi oración? No. Es hermoso saber que Dios la escucha y se fija cómo es que esto me hace bien o no, o a la comunidad. Cómo mi oración tiene que ser una oración que entre en el proyecto de Dios, que me ponga a mí en la sintonía con su modo de actuar. Ahora que hablamos de estar en modo silencio, modo lo otro, estar en modo Dios. Y estar en modo Dios es estar en un modo que nos sorprende. Y es mucho mejor un Dios que me sorprende que un Dios que me contenta. Hay gente que quisiera que la oración sea para que Dios le contente. Es que todo lo que le pido a Dios me lo regala. Cuando alguien me dice a mi padre, yo no hay cosa que no le pida a Dios, digo, ese Dios es un poco extraño porque Dios no es uno que contenta. ¿Cómo estamos haciendo la oración? Sí, ¿cómo logro desaparecer del centro de la oración? Aquí está la explicación. Lo que necesitas no tiene que ser en primer lugar para ti ni para los tuyos. Eso es confianza en Dios. Eso es creer en la providencia. Dios va a resolver. Es este amigo. Este amigo.
cuando tengo claro esto, la oración me transforma. Y como dije, me hace entrar en el proyecto de Dios y pasa algo maravilloso. Me sorprende, me sorprende. Ciertamente que Dios no dejará de respondernos en muchas ocasiones según nuestra petición. Pero con frecuencia Dios actúa distinto porque Él sabe qué es lo bueno para nosotros. ¿Cuál es la forma? Por eso muchas veces silenciosamente me dice, sigue caminando, sigue esperando. Tú sigue, ya intervendré en tu vida, ya intervendré, pero tú sigue. Afronta el camino, no solo con tus fuerzas, ve seguro de que yo estoy contigo, pero camina. En el momento oportuno te sorprenderé. A veces, así bien bajito, a medianoche. Cuando no te lo esperas, cuando estás durmiendo, Dios te sorprende. A veces queremos que Dios actúe con la oración así al momento y ya llevo 3 días rezando, ya hice una novena, ya hicimos... no, eso no es Dios. Cuidado, no. Dios es Padre de todos y no desampara a nadie. Pero yo, tú, nosotros, ¿qué hacemos con los que necesitan de nosotros? Con los que llaman a nuestra puerta. Nos levantamos, abrimos la puerta, salimos. Aprender a orar es aprender a salir y resolver. Uno puede decirlo, quien ha aprendido a orar está en salida. Miren que la iglesia en salida del Papa Francisco, en parte, no la logró porque queríamos hacer proyectos, planes, pero tiene que haber detrás una motivación. El otro. El otro. Por eso es que concentramos nuestra oración siempre en la súplica. La oración que Dios más escucha es la súplica. Si Dios tiene una computadora con carpetas, súplica, alabanza, acción de gracias y todo esto para hablar así antropomórficamente, la carpeta de súplicas debe ser impresionante de gigas. Y las otras, hay que aprender a practicar otros tipos de oración. La alabanza por el Dios que me sorprende. La alabanza por el amigo que llega a medianoche. La alabanza porque este me pone en camino a otro amigo. Y este otro amigo se tuvo que movilizar porque ya somos dos preocupados por otro que no tiene que comer, que tiene una necesidad. La bendición, porque el pan es una bendición. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es don de Dios. Pero también se consigue en el intercambio personal. Es don de Dios, pero alguien lo tiene. Y no lo quiero para mí, lo quiero para otro. La acción de gracias. ¿Por qué? Porque este amigo me hizo acudir a otro amigo para que los bienes que él tiene lleguen a mis manos, no para quedarse conmigo, sino para la que más lo necesita. ¡Qué belleza! Imagínense qué oración de acción de gracias tan hermosa. La adoración. Adorar el misterio de Dios que se hace presente, que nos ha dado amigos y que resuelve la necesidad. Una oración de ofrecimiento, ofrecer mi espacio, mi hospitalidad, como hizo Marta, como hizo María. Y esta hospitalidad involucrar a otro, que tal vez, aunque lo haga de mala gana, terminará dándose cuenta que lo que hizo estaba bien, porque entendió que era para alguien que lo necesitaba. Y delante de esto nos quedamos en una hermosísima oración de contemplación. Pero, ¿qué nos ocupa? Nos ocupa las tantas cosas que tenemos que pedir.
Y es que están las necesidades cotidianas, las necesidades ordinarias, y son innumerables. Cada día tiene su propia fatiga, dice el Señor. Y encima de estas necesidades cotidianas, ¿cuántas otras que nos llegan de forma imprevista? ¿Cuántos incidentes que acontecen? ¿Cuántas desgracias? ¿Cuántas emergencias? ¿Cuántas cosas? Y saber que cada día aumentan. Nuestra oración tiene que sentir necesidad. Porque vean que el hombre le dice, dame 3 panes. Dame 3 panes. Estos panes son más que 3 panes. Los 3 panes pueden significar, el número 3 es un número de plenitud en la Biblia. Pueden significar las cosas esenciales que nos faltan. Pueden significar aquellas cosas indispensables que no hay en mi casa. Pero tengo amigos y un amigo, Dios, que me da confianza. Ahí está. ¿Cuántos? Los imprevistos. Marta y María fueron sorprendidos de una visita inesperada. Y aquí serían esos amigos. Cuando se trata de la oración, hay que ser claro, hay que ir a llamar a esa puerta. Y una vez que llamamos a la puerta, dejar que el Espíritu Santo sea el que lo realice. Y cuando el Espíritu Santo interviene, nuestra oración verdaderamente es una maravilla. Pero pensemos en este, pidan y se les dará, que es la parte que está en el prescripto. La actitud del pedir también es significativa. ¿Quién es el que pide? Normalmente. Hoy todo el mundo pide, pero el que tiene necesidad. El pobre. El menesteroso. Aquel que con su propio esfuerzo no logra conseguir lo necesario. Padre, danos hoy el pan necesario para el día. Es el pan de cada día. Por eso el pueblo de Israel no podía guardar maná de un día para otro. Tuvo que aprender que Dios iba a resolver cada día. Nosotros no. Ya tenemos nuestra alacena para 1, 2 o 3 meses en algunas familias y seguimos pendientes del pan de cada día. No entendemos. Porque no somos conscientes de este amigo. Que vean las consecuencias de dejar este amigo por fuera en la parábola. Ser conscientes de este amigo significa ser conscientes de la debilidad, de la fragilidad, de la vulnerabilidad del ser humano. Mire, yo cada viernes que voy a llevar la comida, ahora estamos llevando más de 400 personas, uno se da cuenta la vulnerabilidad. La fragilidad, es que ahí se toca con las manos la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano. Pero si no somos conscientes de eso, entonces seguimos pidiéndole a Dios más y más para llenar más nuestra refri, nuestra alacena, nuestros estantes. Mientras muchos tienen el estómago vacío. Tenemos que aprender a vivir como iglesia pobre. Una iglesia débil. Hasta podemos decir una iglesia privada de poder. ¿Cuánto bien nos haría esto? Estaríamos más atentos a este amigo que pareciera que conscientemente hemos puesto entre paréntesis y que es el motivo de todo. Es el amigo que nos pone con un verbo, nos pone a buscar. Él llega de repente, improviso, nos sorprende, pero nos pone a buscar. Y recordamos que tenemos amigos que sí tienen. Eso es lo que tenemos que ser. El lenguaje de Jesús, ser buscadores del reino, de su justicia, ser sembradores del evangelio. Y entonces, este amigo nos pone a buscar, y buscar significa llamar, tocar a la puerta.
tocar la puerta de alguien que sabemos que es cercano, es nuestro amigo. Y estamos seguros que al que sea medianoche vamos a ir, nos va a escuchar y nos va a atender y nos va a resolver. Eso es lo que la parábola nos quiere enseñar. Vean que la oración queda totalmente transformada si miramos la serie de amigos. Recordemos una última vez, Dios es Padre de todos y no desampara a nadie. Pero yo, tú, nosotros, ¿qué hacemos con los que necesitan de nosotros? Con los que llaman a nuestra puerta. ¿Nos levantamos? ¿Abrimos la puerta? ¿Salimos? Aprender a orar es aprender a salir y resolver. Padre, te damos gracias por esta forma de tu Hijo Jesucristo de decirnos quién eres tú. El Padre que escucha, el Padre que resuelve. Danos, como Jesús, saber comunicar esta confianza y danos tu espíritu para orar según las necesidades de los que vienen a tocar a nuestra puerta. Bendícenos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.